Gloria a Dios. Amén. Miren, vamos a tomar dos textos de la Escritura. El primero es Mateo 28. Versículo 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y mientras ellas iban, he aquí, Jesús les apareció de encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y adoraron. Saltamos y nos vamos, libro de Lucas, capítulo 24, verso 13. Dice así: he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús. El 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo, verso 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Amén a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Miren, estos son dos caras de una misma moneda. Un mismo suceso, un mismo día, dos situaciones distintas. El día en el que Jesús resucita, acabamos de leer que unas mujeres fueron al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor. A pesar de que había muerto físicamente, el profeta que ellos esperaban, el Mesías que ellos esperaban, el Redentor de Israel que había muerto, estas mujeres fueron al sepulcro a buscarlo. Y dice la Biblia que Jesús resucitado se les apareció. Ellas no perdieron su fe. Ellas no perdieron su ánimo. Ellas seguían amando y confiando en Jesús. Por eso fueron al sepulcro. Y en virtud de esto tuvieron la dicha de ser de las primeras personas que vieron al Señor Jesús resucitado. Porque dice la Biblia que Jesús les salió al encuentro. Pero cuando Jesús les sale al encuentro, a pesar de que había resucitado con un cuerpo de gloria, ellas lo reconocieron, le abrazaron y le adoraron. Amén. Si nos vamos al otro lado de la historia, ese mismo día, porque si leemos más para arriba, vemos que es el mismo día. Si leemos el 24, un poquito más arriba, habla de las mujeres que quedaron perplejas al ver a un varón junto al sepulcro, etc. Es el mismo día. Y hablando de María Magdalena, de María la madre de Jacobo, está hablando de los discípulos del Señor. Y dice en el 13, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Dos de quién? Cuando dice que eran dos de ellos, ¿a qué se refiere? ¿Qué eran? ¿Ciudadanos cualquiera? El Juan hace así con la cabeza y dice que no. No eran cualquier ciudadano. Dos de ellos. Eran dos discípulos. No eran dos ciudadanos de Jerusalén cualquiera, eran dos discípulos. Dos.
Al decir que era de ellos, conocían a Jesús. Conocían a Jesús. Lo escucharon predicar. Eran sus discípulos. Y a mí esto me rompía la cabeza, no lo entendía. Claro. Dice la Biblia que mientras que ellos iban hablando y discutiendo, Jesús les sale al encuentro y le dice: hombre, ¿qué estáis hablando? Primer punto, no lo reconocen. No lo reconocieron. Y segundo, vio que estaban discutiendo y dijo: ¿de qué estáis hablando? Y le dice el hombre: ¿eres tú el único forastero? ¿Eres tú el único que está...? No solo no lo conocieron, sino que directamente le pusieron el cartel de forastero. No eres de aquí, tú no eres de aquí. Perdona, sí. Pero si eres discípulo de él. Y no, ya no lo conocéis. Y ahora, cuando se ha predicado de esto, ¿sabes para qué ha sido? Para poner a estos dos en la punta de una picota. Siempre. Vaya dos, no confiaron, no creyeron. Casi siempre se ha predicado en esa línea. Pero yo hoy no quiero ir en esa línea. Hoy yo quiero romper una lanza por estos dos. Aquellas mujeres que fueron al sepulcro que hemos leído en Mateo, dice la palabra del Señor que eran mujeres de mucha fe. Eran mujeres que estaban muy cerca de Dios. Y cuando les faltó la presencia del Señor, tuvieron la capacidad y la madurez espiritual de buscarlo a pesar de que ya no estaba. Y tuvieron recompensa porque el Señor les salió al encuentro. Miren, hay personas en las iglesias que tienen una altura espiritual muy grande. Que Dios bendiga a mis hermanos y a mis hermanas de la iglesia mecotana, que el Señor les ha regalado una altura espiritual muy grande. Que Dios bendiga a los hombres y a las mujeres que aguantan estoicamente situaciones difíciles. Incluso cuando la mano de Dios no está, no se le ve o desaparece, siguen buscando al Señor, siguen teniendo fe. Y si hablas con estas personas te dirán: en el peor de los momentos donde Jesús no aparecía, yo nunca descansé, seguí clamando y al final el Señor acudió en mi ayuda. Si esa es tu situación, Dios te bendiga mucho. Pero también hay personas en las iglesias que son como estos dos del camino de Emaús. Dice: dos de ellos. Si la Biblia dice que era de ellos, es porque los mete dentro del grupo de los que eran discípulos. No eran gente ajena. Eran dos personas y ya les podíamos decir, porque así nos lo permite, ya les podíamos decir que eran dos cristianos, eran discípulos del Señor Jesucristo. Pero estos dos, miren, ni tenían la altura espiritual de aquellas mujeres, ni tenían el conocimiento de aquellas mujeres, ni tenían la madurez de aquellas mujeres. No, eran discípulos, creyeron en Jesús, amaban a Jesús, pero no entendían lo que estaba pasando, hasta el punto que empezaron a discutir: si es que yo no lo entiendo, este no era el Mesías, este era el que tenía que venir. Claro, estos eran discípulos porque creyeron que Jesús era el anunciado por todos los profetas. Ellos creyeron que Jesús era el Mesías y ellos esperaban un reino mesiánico. No lo entendían. La cabeza se les hacía trizas. Porque ellos esperaban el Jesús poderoso, el Jesús glorioso. Claro, ellos tenían un problema y es que no había conocimiento de la Escritura. Ellos tenían otro problema. Nadie les había enseñado. Ellos tenían otro problema, eran niños en Cristo. Y ellos tenían otro problema. Su altura espiritual no era tan grande como la de aquella mujer. Y ahora dice la Biblia. Escuchen, pongan atención. Entonces, Jesús les dijo: ¿qué cosas son las que hablan?
de Jesús Nazareno. Y entonces ellos empezaron a contarle. Pues Jesús era uno que vino, que les contaron lo que había en su corazón, que tenía que redimir a Israel, que iba a ser el Mesías, pero lo han cogido los romanos y lo han matado. Y ahora dice la Biblia, en el verso 25, mira, dice: entonces Jesús le dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese y entrase así en su gloria? Dice la Biblia: y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en las Escrituras todo lo que de él decía. O sea, Jesús no vio a dos renegados. No. Él no vio a dos personas que estaban renegando del Señor. Él no vio a dos personas con una queja en el cielo. Él no vio a dos personas con la apariencia de cristianos pero que no lo eran. No. Él vio a dos personas ignorantes. Y dice la Biblia: hombre, insensatos, porque no tenéis sensatez, no hay conocimiento. Dice la Biblia: desde Moisés hasta los profetas, y les trajo instrucción y les trajo enseñanza. Ahora ellos, cuando reciben la enseñanza, llegan a una aldea. Y el Señor Jesús, dice la Biblia, hizo como que iba más lejos. Y le dijeron: no te vayas, espérate, no te vayas, quédate con nosotros. Y el Señor se quedó. ¿Por qué no quería que se fuera? Porque el Señor Jesús le dio lo que necesitaban. Le dio luz. Miren, igual que hay personas con mucha altura espiritual, en las iglesias hay personas que no tienen esa altura espiritual. No tenemos por qué todos estudiar la Biblia y saber desde Génesis hasta Apocalipsis. No todo el mundo tiene la capacidad de orar 3 y 4 horas. No todo el mundo tiene la capacidad de tener una altura espiritual como puede tener otro. Y a veces, en este tipo de personas donde no hay mucha profundidad bíblica, no hay una vida muy intensa de oración y tenemos a veces muchas carencias, eso no quiere decir que no amemos a Dios. Eso no quiere decir que no ames su palabra. Eso no quiere decir que no seas cristiano. Pero en este tipo de personas hay situaciones en la vida en las cuales cuando le desaparece su esperanza, o sea, igual que a estos hombres les desapareció Jesús y se vinieron abajo, hay personas a las cuales en las situaciones de la vida Jesús no responde, Jesús desaparece, Jesús no está. Y al no ser personas que viven intensamente cerca de Dios, se enfrían y se cuestionan cosas y se pelean con su corazón. Y el Señor, ¿por qué me hace esto? Y el Señor, ¿por qué me deja pasar por aquí? Y el Señor, ¿por qué permite esto? Porque en lo profundo de su corazón sí que aman a Dios. A lo mejor el que está al lado dice: venga hombre, pero si tú no tienes testimonio, venga hombre, pero si tú no tienes altura espiritual. Pero escuche, no tiene nada que ver lo que tú y yo veamos, porque los hombres juzgamos lo que vemos, pero Dios no juzga lo que tú y yo vemos. Hay personas a las que Dios las juzga y las juzga correctamente y saben que amas a Dios. Y ahora miren qué detalle. Quédate con nosotros. Mire, esto es un detalle que yo descubrí un día y lo voy a compartir con ustedes. No lo pone en la Biblia, no lo pone en ningún libro de teología, pero si ustedes lo creen lo que yo voy a decir, después lo confirman con una vez, ¿vale? Los hebreos caminaban con una túnica de arriba abajo, ¿correcto? Vale, conforme iban en el camino, las manos aquí o aquí, ¿vale? Y vamos hablando. Ahora le dicen estos hombres: quédate con nosotros a comer. ¿Vale? Escuchen, mira lo que dice el texto. Pon el 30. Dice: aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y él desapareció de su vista. No reconocieron que estaban caminando con Jesús y que se estaban dando cuenta. ¿Sabes cuándo lo reconocieron? Cuando comieron juntos. ¿Por qué? Porque cuando voy a comer y me siento, escuche, saco mis manos, dice la Biblia, tomó el pan, háganse la imagen con la gente sentada en la mesa, lo parte y lo da. ¿Por qué le fueron abiertos los ojos? Los que lo hayan entendido digan amén. Amén. ¿Saben lo que vieron? Las llagas de la cruz. Cuando ellos vieron que partió el Padre, vieron las llagas de la cruz y los ojos se le abrieron. Déjame que te diga una cosa. Aunque tu vida no vea la mano de Dios, aunque tu vida te pienses que Dios te ha desamparado, aunque tú pienses que no tienes calidad cristiana, que no das la talla, que no puedes estar a la altura de otro, Jesucristo camina a tu lado y tú no lo sabes. Y hoy Dios te muestra sus manos y te dice: hija mía, hijo mío, te llevo esculpido en la palma de mis manos. Hoy rompo una lanza por todos aquellos a los que espiritualmente no se les da valor. Y te tengo que decir algo: Dios sí te valora. A lo mejor estás pasando como en el camino de Maús, que no entiendes lo que sucede, que no ves a Dios, que ha desaparecido Dios. Pero hoy te digo de corazón a corazón: Dios camina a tu lado. ¿Y sabes por qué camina a tu lado? Porque Dios te conoce de verdad. Dios te conoce de verdad. Dios no valora la máscara que pones delante de la gente. Dios conoce lo más profundo de tu corazón y Dios sabe que le amas. Y Dios sabe que quieres estar a la altura, pero a veces no puedes. A veces las fuerzas no te llegan, a veces las fuerzas no te dan. Pero hoy te vuelvo a decir: Dios te conoce, Dios te ama profundamente. Y aunque tú no lo veas, Dios te acompaña. Y miren, voy a cerrar porque hoy esto es lo que tenía en mi corazón toda la tarde, de verdad. Normalmente yo los domingos me suelo preparar un tema un poquito más intenso, un poquito más elaborado, pero es que esto yo lo tengo en mi corazón todo el día. Y yo no sigo una liturgia. 2 más 2 no son 4. ¿Por qué? Porque tratamos con el Espíritu de Dios. Y estoy convencido que en esta tarde esta palabra necesitaba a algunas personas de la iglesia. Y como estoy convencido de ello, ¿sabes lo que te digo? Cierro el mensaje con esta palabra: así te dice el Señor. Que Dios lo bendiga.